Vuelvo a decirle, el propósito es preparar sus vidas, sus corazones para que... Sé que hay versículos que ustedes los conocen, que ustedes lo saben, pero a medida que la palabra siempre es viva, ¿verdad? Y hay cositas que uno va aprendiendo, entendiendo. Quiero decirles que los tiempos que estamos viviendo no son nada lindos, son bastante complicados. Respeto a la venida del Señor y todo lo que por voluntad de Dios está cumpliendo su palabra. Y qué importante que nosotros podamos tener un buen cimiento para que no nos deslicemos. Hoy es muy fácil, cuando viene la influencia para el mal, uno despacito, sin querer, va consintiendo en su corazón, despacito va deslizándose y cuando quiere acordar hasta se turba, ¿verdad? Y lo que sobra en este tiempo es espíritu de error, que la palabra de Dios Jesucristo nos enseñó que esto verdaderamente iba a acontecer. Y su palabra dice que solamente los simples serán engañados. Los simples son aquellos que no tratan de cambiar, no tratan de recibir la enseñanza. La escuchan, pero no la asimilan, no la ponen por obra. Y dice, por cuanto no han amado la verdad. Esto es un punto importante. Al no amar la verdad, Dios mismo los entrega a mente reprobada. Quiere decir que no pueden cumplir, nunca lo van a poder. Dice que están siempre queriendo aprender y nunca alcanzan. ¿Por qué? Porque no han amado la verdad. Y quiero decirle que yo llevo ya muchos años, toda mi vida prácticamente en el Señor, y quiero decirle que he visto de todo y pasaron de todas las etapas y sigo pasando las últimas etapas de este tiempo, que el presente que nos toca vivir. Entonces despertó el Señor en mi corazón de poder tocarle temas para que ustedes puedan avanzar. Por gracia y misericordia he visto un gran crecimiento en la gran mayoría. En algunos están peleándola, pero se dan cuenta que hay cosas que tienen que dejar, ¿verdad que sí? ¿A ustedes les pasa? Sí, que ustedes van entendiendo y les cuesta, pero no sé, es que no se abrazan a la debilidad y eso es muy importante. Eso lo lleva a ustedes a que puedan crecer en la gracia. Y Dios se pone contento cuando uno crece. Dios no le gusta que el cristiano siempre sea mediocre, un poquito y un poquito del otro lado. No, Él quiere que sea completo. Él dice que su nombre es celoso, celoso es. Celoso por sus criaturas, por lo que Él creó. Entonces cuando uno comienza a entender y a comprender y ama esa verdad, por amor uno llega a hacer cambios, ¿verdad? Yo pienso que las hermanas que están casadas un día se enamoraron, ¿verdad? Y cuántas cosas tuvieron que dejar de lado por el amor que sentían. Y no era difícil por el amor. Habla la palabra de Dios que Jacob amó tanto a su esposa que los 14 años fueron como nada, ¿verdad? Entonces ahí vamos demostrando una parte de lo que es el amor. Entonces en este caso el amor hacia Dios. Entonces cuando uno ama la verdad, cuida la verdad, Dios lo va a guardar continuamente, permanentemente. Vuelvo a repetir, los tiempos que estamos viviendo no son nada lindos, son bastante difíciles. Yo voy a pegar un repasito del primer versículo para entrar en lo que hemos hablado el domingo para continuar. Hebreos capítulo 5, 2 y 14. No lo busquen, yo lo voy a leer para que estemos achicando el tiempo. Dice, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. La falta de palabra de Dios. Ya lo hemos leído. La Biblia es el libro de la instrucción. Salmo 119, 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Se acuerda? Con guardar su palabra. Hemos tocado algunos temas, pero esos son los puntos que ya hemos pasado. Si se aparta de la enseñanza de la palabra, cesará el crecimiento espiritual. Es muy importante. Ahora vamos a entrar a Lucas 21, 36. Falta de oración. Dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán
y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Quiere decir que la oración no es para que me libre y me ayude en el momento. Si en verdad nosotros oramos y se clama a mí, yo responderé. Cuando uno está necesitado, clama a mí, yo responderé. Ora a Dios por una sanidad y Dios lo sana, amén. Pero no ese es el propósito y el plan de Dios que se debe orar. No, es para tenernos dignos delante de la presencia de Dios por las cosas que vendrán. Jesús dijo, velá y orá en todo tiempo para no entrar en tentación. Entonces puede venir la tentación, pero cuando usted dobla la rodilla, abre su corazón, ¿usted le va a mentir a Dios? No le puede mentir a Dios, ¿verdad? Y si está solo parece que ahí es mejor porque se va a despachar con Dios. Quiero orar solo porque le voy a hablar a Dios. ¿Es verdad o no? Entonces, el propósito de la oración no es para que me liberte. Aunque sí, Dios lo hace. Dios dijo, pedime a mí y yo voy a hacer. Pero no ese es el propósito de lo que Dios manda, para que nosotros crezcamos. Para que haya un crecimiento espiritual. La oración es para mantenernos dignos delante de la presencia de Dios y a través de esa oración para que seamos guardados de todo lo que va a venir sobre la tierra. Tentación, influencia, pecado, cuántas cosas que hoy en el medio de los trabajos se hacen cosas fuera de lo que Dios le agrada, ¿verdad? Hacemos un negocio y ya la mayoría mete la mano. Entonces al estar orando usted no se va a comprometer con eso, se va a encontrar digno delante del Señor de hacer las cosas bien. Amén. Entonces Dios lo va a guardar para la venida de nuestro Señor Jesucristo y cuando venga el Señor, usted esté en pie. Así dice la palabra. Así que cuando usted deja de orar, no crece. Porque en la oración usted es donde ahí habla con Dios. Mantiene la comunión con el Señor. Y más de una vez nos quebramos delante del Señor. ¿No le pasa a usted? Que se quiebra delante de Dios, llora, derrama su alma. Y cuando salió de la oración, respira el alma, es el oxígeno del alma. Entonces, para tener un crecimiento espiritual, primero, como hemos leído, no tenemos que ser niños, tenemos que entrar en la palabra. Falta de palabra de Dios también es problema de no crecer. Y la falta de oración, también si uno no ora, cualquier cosa agarra. Porque en la oración usted le pide, Señor, mira esto que me está pasando. Mira este pensamiento, Señor, tú sabes que yo no lo quiero. Y el Espíritu Santo le da poder. El Espíritu Santo oye la oración. Orar le enseñamos a los niños, es hablar con Dios. Usted habla con Dios. Qué mejor momento, hermano. En nuestro tiempo, cuando niño dice, pero papá, mamá, nosotros no sabemos orar. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, ¿cómo se aprende a orar? Orando. Padre nuestro, después despacito empieza. Y las oraciones van cambiando. Y a medida que uno va creciendo, nuestras oraciones cambian. A medida que Dios va renovando nuestro entendimiento, las oraciones van cambiando. Yo hoy, por ejemplo, escuché las oraciones y la verdad que más de uno me deleitó en la oración, la profundidad de la oración, la gracia para la oración, porque eso también es dado de Dios. Dice que el Espíritu nos enseña a pedir como conviene, porque mientras usted está orando, el Espíritu está actuando. El Espíritu Santo está actuando y cuando por ahí Dios, mientras usted está orando para tener digno en la presencia de Dios, Dios le da en su corazón orar por tal hermano, lo compunge, lo quebranta, ese hermano está en necesidad y el Espíritu Santo está intercediendo porque Él está enseñando a pedir como conviene. Entonces eso nos hace mantener digno como cuerpo, como iglesia de Jesucristo, nos hace tener digno delante de la presencia de Dios, velando cada uno por el otro. Tercer punto, por falso maestro. Vamos a 2 de Pedro capítulo 3. Dice la palabra, casi en todas mis epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre los cuales hay algunos difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amado, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que seas arrastrado por el error de los inicuos y caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El apóstol Pedro habla acerca de Pablo. En este caso está hablando de lo que Pablo, Dios le dio las revelaciones.
Entonces ahí justamente enumera el apóstol Pedro, dice casi en todas las epístolas, dice, hablando entre ellas cosas entre las cuales hay difíciles de entender, lo cual los indoctos e inconstantes, indoctos, en otra versión dice los ignorantes, indoctos, ignorantes, esa es la palabra, ignorantes. En la otra versión, yo siempre leo 2 o 3 versiones para contrastar esa palabra. Entonces, los ignorantes que ignoran los misterios de Dios significa, indoctos. E inconstante el que no es constante en la cosa del Señor. No se afirma nunca. Amén. Eso significa, no se afirma nunca. Y nosotros sí. Nosotros tenemos que ser firmes en el Señor. A medida que usted va aprendiendo, lo poco que va aprendiendo, tiene que tener firmeza. Amén. Entonces, eso es lo que pide el Señor. Entonces, el apóstol Pedro certifica esa palabra. Las cuales son cosas difíciles de entender. Algunos de entender, los cuales los indoctos, los inconstantes, tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardado, no seas arrastrado por el error de los inicuos y caigáis de vuestra firmeza. Quiere decir que el cristiano tiene que tener una firmeza. A veces nos decían equivocada o acertada, tenemos que ser firmes de alguna manera, hasta que Dios nos hace entender. Hoy muchos opinan de que, bueno, hoy los niños, los chicos ya tienen, antes tenían primaria, algunos tenían secundaria, hoy hay nivel terciario, ¿sí? Y hay gente, bueno, hay gente culta, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que cambiar, ¿sí? Nosotros tenemos que mantener la firmeza de las cosas de Dios, es inamovible. Entonces, siempre no, porque vamos a tener que cambiar esto por aquello, porque hay la gente, la mente de los jóvenes es diferente. No, Cristo no cambió. Él dijo, yo soy el mismo hoy, ayer y por todos los siglos. Y con esa palabra, el Espíritu Santo se manifiesta, opera, sana, cambia, transforma, porque lo hace Él. Entonces muere la capacidad humana, delante de Dios muere. Entonces los indoctos, los ignorantes, los inconstantes, tuercen para su propia perdición. Eso es lo que significa. Entonces, hermano, nosotros no nos tenemos que movernos. Amén. Eso es otra también de la falta. Uno empieza a escuchar a uno, a veces pasa en la radio. Usted escucha la radio, escucha acá. Es peligroso. Si no tiene una capacidad de discernir las cosas, usted entender cuándo es de Dios, puede entrar la confusión. A veces antes se movía mucho a través de libros, y se comían libros. Y faltaba virtud. No hay virtud, porque lo que lleva virtud es la palabra de Dios. Ella sana, ella opera, tal cual está, no tenemos que cambiarla. Por eso dice Apocalipsis, que nadie agregue o quite, si no sea anatema, maldito será delante del Señor. Hay almas que están viniendo de otro ministerio y se sorprenden. ¿Por qué? Porque se adora a Dios. Acá desde el portero hasta el último dice, adoran a Dios, hablan de Dios. Nadie habla de, yo vengo de otro ministerio que los grandes son los hombres y Dios queda chiquitito. Las grandezas son para ellos, porque porque aquel reverendo, el profeta, porque aquel... Y lo que menos se nombra es a Dios. Y acá dice, desde el portero, así viene otro de visita a compartir, hablan lo mismo, dice, yo estoy feliz porque acá se adora, se habla de Dios, todo lo que pasa, sea obrero, sea diácono, sea pastor, se habla y se engrandece a Dios. Entonces ellos vienen y reciben, son personas preparadas, sin embargo vienen acá en esta humildad, Dios los quebranta, Dios los toca, Dios hace la obra en sus vidas y se dan cuenta que está la presencia de Dios. ¿Entienden, hermano? Entonces, ¿qué vamos a meternos nosotros a querer ayudarlo a Dios? ¿Entienden? No, tenemos que tener firmeza. ¿Estamos entendiendo, hermano? Segunda Timoteo 3, del 1 al 7. Habla de los falsos maestros. Mire todo lo que enumera, hermano. Yo lo leo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversa concupiscencia. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Amén. Mire si nosotros nos ponemos a detallar cada palabra de lo que dice ahí. Estamos no sé cuántos días.
Pero es claro, ¿verdad? ¿Es claro? ¿Mm? Amadores de sí mismo, ingrato. Apariencia de piedad, no, pero tiene una eminencia cuando predica bien, como que es bien que se desarrolla. Tiene apariencia de piedad. Pero el árbol, ¿cómo es conocido? Por los frutos. A veces uno hoy la gran mayoría se confunde por la gracia. No, pero tiene gracia. Pero mirá, Dios bautizó, Dios sanó, pero ¿lo hizo el hombre? ¿Quién lo hizo? Dios. Entonces eso tenemos que reconocer, que no somos nosotros, lo hace Dios. Porque la persona escucha la palabra, acepta y cree, dice, aunque ustedes sean infiel, yo permanezco fiel. Entonces no es que hacemos nosotros, lo hace el Señor por su gracia y su misericordia, por su palabra. Entonces, amadores de sí mismos, cuando yo predico, se siente, si yo no predico no pasa nada. Es peligrosísimo. Y más cuando hay una pequeña capacidad, hermano. ¿Por qué los grandes hombres caen? Cuando tienen un poquito de gracia, ya ellos no son intocables. A ellos más vale que no le enseñen nada porque ellos ya saben todo. Todos le dicen que sí, pero en el corazón le dice no. No aceptan corrección. ¿Por qué? Porque son amadores de sí mismos. Esos son lo que hoy está lleno. Y les digo más. Y no es para asustarse, pero la Biblia que dice, dentro de nosotros se levantarán de esa clase de gente. No de afuera, no lo esperen en otro ministerio, no, dentro de ustedes. Se levantarán, dijo el apóstol Pablo. Se levantarán dentro de nosotros. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Lo dice la palabra. Todas estas cosas han pasado, pasan, y usted dice, pero ahora mire lo que está pasando. No, esto viene del tiempo de Pedro, de Pablo, ¿o no? Me dejaron solo, dijo el apóstol Pablo. Solo me quedé en la cárcel, solo. Pero la mano de Jehová estuvo conmigo. Gloria a Dios. ¿Entienden, hermano? Esto va a pasar, le va a pasar. Acuérdense en que en esa situación, hoy capaz que ustedes lo están asimilando y como yo guardé muchas cosas. Pero a medida cuando viene la situación, el Espíritu Santo empieza a sacar, acordate de esto, acordate de aquello, acordate lo que te enseñaron, acordate. Y ahí está la gracia de Dios. Me gozo en la dificultad. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿en qué me voy a gloriar? En la gracia me voy a vanaglorar que Dios me usó para profeta, me usó para sanar. No, me gloriaré en las debilidades, en la flaqueza, en las tribulaciones, con todo me alegraré en los momentos difíciles. Ahí va a ser mi agradecimiento. Porque él reconocía que él no era nada, que el grande era Dios. Entonces de estos vanagloriosos está lleno. Es lamentable, pero existe. Duele. ¿A quién le duele? Le duele a nuestra naturaleza humana, porque el Espíritu de Dios ya lo rechaza, el Espíritu Santo lo rechaza, porque no son de Dios, hermano. Estaban con nosotros, pero no son de nosotros. Entonces esto también hace estorbar el crecimiento de la obra del Señor. Cuando esto sucede, la iglesia es afectada. Entonces ustedes tengan en cuenta eso. ¿Quiénes sufren ahí? Las almas sufren. Cuando un pastor se tuerce, cuando una persona que está al frente, sea diácono, sea obrero, se tuerce, ¿quiénes sufren? Las almas. Las almas no saben para dónde agarrar, se turban. Y será, no será, y empieza a murmuro, y empieza a hablar, y viste lo que pasó, y qué vamos a hacer, y a quién lo vas a seguir, y con quién te vas a quedar, y qué vas a hacer ahora. Eso es lo que está pasando en todos los tiempos y ahora está pasando. Pero gloria a Dios porque Cristo viene. Entonces ustedes tienen que prepararse por lo que viene, tienen que estar firmes, tienen que estar seguros. No somos de los que retrocedemos, somos de los que avanzamos. Entonces, hermano, esto es vida o muerte. Y Dios quiere un ejército de valientes. Por eso dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Entonces, el crecimiento espiritual, falsos maestros. Ahora, no entremos en opiniones, guardémonos. Y cuando alguien nos pregunta, usted cítele la palabra. La palabra de Dios dice esto. La palabra de Dios dice aquello. Y no entra en debate, porque la Biblia dice que la palabra de Dios no es para contender. Así dice la Biblia, no es para contender, sino para enseñar. Exhorta a un sabio y te hará más sabio. Exhorta a un necio y te ganarás un enemigo. Gloria a Dios, Cuando usted le habla, hermano, mire, esto es así, así llora esa persona, hermano. Usted se hace más sabio. Y Dios bendice esa vida, pero usted corrige un necio y se gana un enemigo. Entonces, hermano, tenemos que ser firmes, no podemos torcernos. Tenemos que defender esta verdad. ¿Sabe por qué? Porque está en juego nuestra salvación. De aquí depende la salvación de nuestras vidas.
Y yo siempre digo, cuando el hombre se equivoca la familia, se equivoca a todo, caen los hijos, caen todo. Porque así pasó. ¿Qué le pasó a Saúl? Los hijos, ¿cómo terminaron? Colgados sin ojo. Y a todos aquellos hijos que desobedecieron, ¿qué les pasó? Terminaron mal. Sin embargo, aquellos que confiaron en Dios, Dios guardó sus generaciones. Dios los bendijo a sus generaciones. Y eso es lo que nosotros tenemos que velar por eso. Entonces, cuando hay estas cosas, tratemos de no involucrarnos en eso. Cuando a veces pasan, en las situaciones dentro de las iglesias, a nosotros nos ha tocado vivir, la iglesia a veces se divide. Pero está con un pastor, el otro está con un pastor, y hay otro grupo que se junta a orar para clamar a Dios: Señor, tené misericordia, que la obra no se caiga, que la obra no se pierda. El otro está tirando para allá y el otro está tirando para allá, pero siempre hay un pequeño remanente. Entonces, hermano, cuidémonos de esto, no seamos arrastrados. Cuando uno no está bien firme, viene, pero fíjate esto, pero fíjate aquello, y le empieza a hablar y usted le hace tan bien, porque ahí está Satanás, ahí maneja Satanás en eso. Él viene a dividir, el hermano Freire decía, Satanás viene a dividir y a restar, pero Dios viene a sumar y a multiplicar. Entonces cuando uno no está firme, empieza despacito. ¿Viste esto? Fíjate aquello, mira lo que están haciendo, mira esto. Y cuando de repente usted dice, tenés razón. Y ya empieza a maquinar, y cuando quiere, lo arrastró. Y no importó nada. ¿Y dónde quedó el sacrificio de la cruz? ¿A dónde quedó? Entonces ustedes defiendan esta verdad. Así queden solos. Mire lo que les digo. Pablo quedó solo. Solo quedé, dice. Pero Jehová estuvo como poderoso gigante. Amén, hermano. Bien. Hay un tema muy importante. Por no controlar la lengua. Santiago capítulo 3. Esa es una herramienta, pero tremenda, para alabar a Dios. Amén. Para predicar de Dios. Por no controlar la lengua. El mal uso de la lengua anula el avance espiritual. Que Dios nos ayude. Eso también nosotros tenemos que ser. Yo rescaté, amén de Cristo, a David. David dice que era un hombre prudente. ¿Sabe que le tocó vivir con el enemigo? Cuando Saúl lo perseguía, que ya vivía en cueva, que saltaba de cueva en cueva, llegó un momento que tuvo que vivir dentro de los filisteos. Y habla con ellos y le permite a los filisteos una parte de su tierra. Él tenía 600 hombres del ejército, más mujeres, más hijos. Y le fue concedido. La única manera que Saúl no lo persiguiera es vivir con el enemigo. Pero la Biblia dice que aún con el enemigo entraba y salía prudentemente. Más de una vez le va a tocar trabajar con el enemigo. Mire lo que le digo. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a enojar? ¿Va a hablar? Ese es un miembro que verdaderamente destruye. Entonces vamos a leer, Santiago lo habla tan claro. Capítulo 3, de 2 al 17. Tenemos unos cuantos pasajes. Dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros podemos freno en la boca de los caballos para que no obedezcan y dirigirnos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas en impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeñito, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande es voz que enciende un pequeño de fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma, esto es tremendo, es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de las bestias y de aves y de serpientes y de seres de mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenada, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así.
¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna y la higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jatéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, y esto es terrible, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. ¿Qué le parece? Qué silencio, ¿verdad? Ese es el gran problema que hoy Satanás se agarra. Es una de las bases principales de Satanás para dividirnos. Puede ser en la iglesia, puede ser en la familia, puede ser en el trabajo, donde usted quiera. Pero cuando uno tiene paz, esa es la justicia de Dios. Hasta sus enemigos hace estar en paz. ¿Por qué? Porque no da motivo. Entonces por eso dice, airaos, pero no pequéis. ¿Vio cuando está enojado y usted larga una? Ese viene inflamado por el mismo infierno. ¡Cuán grande bosque incendia! Y eso viene bien para los matrimonios. No sé cómo andan los matrimonios. Gracias a Dios, todo dulce, ¿verdad? Gracias a Dios. Si usted logra eso, hermano, es una bendición. Pero puede pasar que a algunos les puede costar. Entonces, ahí tiene que luchar. ¿Para qué? Para crecer. Porque estamos hablando entre personas maduras. Estamos hablando a gente que quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Amén? ¿O no? Usted, aunque le cueste, ¿usted quiere cambiar o no? Amén. Todos queremos cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Dice, la blanda respuesta, ¿qué hace? Aplaca la ira. Se le puede levantar a quien se le levante, pero una blanda respuesta usted, porque esta es la justicia de Dios. En la paz se maneja. Este dice que es pura, limpia. Gloria a Dios. Hermanos, la lengua, con ella bendecimos y con ella maldecimos. Y es feo tomar el púlpito y estar predicando sabiendo que en mi boca salió una palabra o vengo a cantar una alabanza. Y quiero tener esto y quiero hacer aquello para el Señor. Pero tenemos que crecer. Cuando usted crece espiritualmente, la justicia de Dios está a la par suya, respondiendo y verdaderamente aceptando lo que usted está haciendo porque viene de parte de Dios. Entonces cuando esto no sucede, hermano, es lamentable, pero no es ni aceptada al Señor. ¿Por qué? Dice, no podemos maldecir a la creación de Dios, ¿verdad? Y si uno habla de acá, habla de allá, inflama la rueda de la creación, dice que ella es inflamada del propio infierno. Quiere decir que en todo el reino de las tinieblas está presente. Pero cuando yo me manejo en la justicia de Dios, hermano, nuestras palabras son bendición. Por eso que cuando siempre hay un problemita, hermano, usted no sabe lo que estoy pasando, yo siempre salgo con la palabra de Dios, no mía, no mi opinión. ¿Sabe lo que dice la palabra, hermano? Chao. Listo, se acabó el problema. No llore, no se ponga mal. ¿Sabe lo que dice la Biblia? La Biblia dice esto, se sanó, se libertó, ¿lo hice yo? No, la palabra lo hizo, porque viene de la justicia de Dios. Ahora, cuando yo meto mi opinión, meto lo mío, no, estoy contando mi experiencia. Puede estar bien en una ocasión cuando la palabra me está permitiendo yo entregar ese testimonio. Bien, entra, encuadra. Pero lo que certifica estos casos es la palabra. Entonces, cuando yo leo la palabra, me sumerjo en la palabra, estoy creciendo espiritualmente. Mire, va a dar gusto hablar con usted. Los hermanos le van a decir, hermano, qué lindo tema. Cada vez que estoy con usted y pues hablamos estos temas, me hace bien, hermano, porque no es lo de uno, es lo de Dios. Pero yo me tengo que crecer espiritualmente. Entonces, cuando yo voy creciendo, voy transmitiendo lo que recibo de parte de Dios. Y eso le da vida a los oyentes.
Entonces la lengua tiene que bendecir siempre a Dios. Y cuando viene el enojo, apriete la lengua. No permita que hable, soporte. Porque dice, airaos, Dios no da permiso. Pero dijo, no pequéis. Para que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Todo lo que alumbra, todo lo hermoso se viene en contra de nuestra vida porque nosotros le damos rienda suelta. A veces son debilidades. Todos tenemos diferentes debilidades. Algunas se ven y otras no se ven. No sé cuál es más difícil. A veces es más fácil que se vea, pero hay cosas que no se ven y son bastante complicadas. Bueno, en esto, hasta en eso, Dios quiere que nosotros podamos crecer espiritualmente. Y no chocar con la misma piedra. Luche. ¿Hasta cuándo? Hasta que tenga la victoria. ¿Amén? Hasta que usted logre tener la victoria. Mamá siempre nos contaba cuando ella estaban en el mundo, bueno, los problemas, tenía su carácter mamá. Y claro, quería hacerse respetar, entonces ahí se armaba. Y a veces pasa en los cristianos. Quiere poner su punto de vista y uno alza la voz, el otro alzó la voz, el otro alzó la voz, el otro alzó la voz y se terminó con un desastre. Pero uno tiene que aflojar, uno. Y capaz que el hermano o el hermano dice, pero al final siempre aflojo yo. Ojalá siga aflojando. ¿Sabe por qué? Porque usted está recibiendo vida de parte de Dios. Mientras que la otra persona está acarreando grave peligro. Porque una pequeña locura puede perder su salvación. ¿Estamos? Tenemos que entenderlo. Entonces cuando uno logra tener ese control, ese dominio por el Espíritu, ¿sabe qué libertad se siente? Usted siente gozo, siente paz. No importa. Viejita, no te hagas problema, viejita. Ya va a pasar. Tantas veces pasamos otra. ¿Qué? Otra mancha al tigre. ¿Qué le hace? Quédate tranquila. No te hagas problema, viejita, mi amor. Yo lo arreglo con el mate. Vamos a tomar unos mates. Listo, vamos a tomar. Dale, toma. Y se pasó. Y Satanás quedó con así. Porque él quiere que yo me enoje y quiere que usted se enoje. Quiere que usted no crezca espiritualmente, sino que siempre esté en lo mismo. Pero cuando usted crece, hermano, quiero decirle otra cosa. Es notable, para nosotros los siervos de Dios más que nada, pero el pueblo también lo ve. Es notable cuando se ve que un hermano o una hermana está creciendo espiritualmente. Hasta en el semblante, hasta en su porte. Hermano, cuando deja de crecer y está mal, hasta el cutis se le opaca. Pierde vida, pierde brillo. Cuando no está el Espíritu de Dios, se opaca el cutis. Eso lo hemos comprobado y me enseñaron de niño y yo puedo decirle amén. Es verdad. Pero cuando usted está lleno de Dios, mire, es algo hermoso su rostro, es algo que muestra, se da cuenta, Dios, nosotros y el pueblo se da cuenta y Satanás se da cuenta que hay un crecimiento espiritual. Amén. Es notable. Por eso decían, aquellos discípulos decían, ¿por qué no nos dan una carta de recomendación? No. Vosotros sois carta leída. Gloria a Dios. No hace falta carta de recomendación, no. Somos carta leída. Nosotros nos mostramos con nuestra vida, con nuestra conducta. Y por supuesto que se va sumando el vocabulario, se va sumando la vestimenta. Se va acomodando todo en el orden. Dice la Biblia que tenemos que tener, en todos los órdenes tenemos que tener una disciplina. ¿Por qué? Porque estamos hablando de crecer. Vamos creciendo. Dios nos va capacitando. Dios nos va dando la gracia. Y el gran problema cuando está la lengua es complicado. Métase a la palabra, métase a las cosas del Señor. Hable con Dios, practique. Y cuando hable de Dios. Comente la grandeza de Dios. Entonces eso hace crecer. Amén. Entonces cuando usted va a cantar una alabanza, esa lengua bendice a Dios. Llega a la presencia de Dios su alabanza. Pero por ahí está enojado y no me dan alabanza y yo no. Pero la próxima vez no voy a cantar, pero no voy a cantar y enojado pasa. Eso no llega ni al cielo raso. Imagínense. Una alabanza con un corazón enojado. Usted piensa que esto ni traspasa acá el cielo raso. Porque ya en el enojo no actúa la justicia de Dios. ¿Quién actúa ahí? El enemigo. Entonces, estoy hablando a personas que vamos creciendo, ¿verdad? Por ahí le puede pasar. Entonces, hermano, todo esto hacen, cuando usted no lucha por eso, no crece espiritualmente. ¿Amén, hermano? Tito 2:8, hablando de lo mismo.
Yo lo leo para avanzar. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Me entienden? Repito. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Qué importante es, hermano. Marcar, dejar un marco glorioso de lo que nosotros hablamos. Podemos leer también otro pasaje, 1 Timoteo 6, 1 al 5. Bien. Todo lo que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por digno en todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de los cuales nacen envidia, pleito, blasfemia y mala sospecha. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Amén. Imagínense que yo sea patrón y maltrate. Entra en la lengua. Amén. Los maltrate, tenga mal carácter, a veces palabras fuera de lugar, vulgarmente que uno los rebaje. Y porque ser cristiano ha pasado. Han venido hermanos que han hablado conmigo. Hermano, este es cristiano, al final me dijo esto. Entonces, todo eso apunta. Nosotros, aún en nuestro trabajo, mantengamos una conducta irreprochable. Irreprensible significa que no merecemos reprensión, que nadie nos apunte con el dedo. Amén. Entonces ahí nace de la vida de la piedad. Gran ganancia, dice la piedad, vuelvo a decir, es la devoción, porque yo quiero agradar a Dios y quiero crecer. Entonces en esa devoción yo avanzo. Entonces es grato hablar conmigo, es grato hablar con usted. ¿Por qué? Porque en su vocabulario no hay palabras fuera de lugar. Hasta uno a veces se quiere corregir porque a veces usamos palabras vulgares. Y más cuando predicamos, siempre tratamos y le pedimos a los hermanos que no usemos palabras vulgares. ¿Sí? Que eso también hay personas que están capacitadas y cae pesado para la iglesia, cae pesado para las almas. Amén. Cuando uno está ejerciendo su palabra, está predicando y usa una palabra vulgar, afecta, no cae bien. Pero si usted utiliza bien las palabras, no con mucha sabiduría, lo justo, lo necesario, lo que Dios le da, la capacidad que Dios le da, pero lo hace con todo corazón, el Espíritu Santo lo respalda. Porque el tema es ser entendible, que la iglesia entienda el mensaje que Dios le entregó a usted y transmita justamente con palabras bien sazonadas con sal. Amén. Entonces, hablando de la lengua, entra un montón de cosas. No solamente que uno se maldice, sino también en toda nuestra forma de hablar, de expresarnos. Siempre a papá le enseñaba cómo tenía que pronunciar las palabras porque él era de campo. Y sin embargo se preocupó y aprendió. Y llegó a dar enseñanzas bíblicas y vi la gran capacidad que Dios le otorgó. ¿Cómo Dios no nos va a dar a nosotros, a cada uno de ustedes? Amén. Entonces siempre tiene que ser palabras agradables, que esta lengua glorifique a Dios y haga que a través de su palabra que usted puede expresar o transmitir, porque uno transmite vida, ¿o no? Uno está transmitiendo vida de parte del Señor. No estamos hablando de lo que queremos, estamos hablando de las cosas de Dios. Entonces, si usted se tiene que enfrentar con un abogado, con un contador, con lo que sea, usted habla lo justo, chao, suficiente, Dios se está respaldando. Ellos caen por tierra porque su estudio, su filosofía no alcanza a los misterios de Dios. Ellos desconocen todas estas cosas. Conocerán de lo que cómo actuar en su trabajo, la expresión y las cosas de cómo se maneja la ley pero no conocen los misterios de Dios. Entonces, con lo práctico, con lo sencillo, con lo humilde, pero con buenas palabras sazonadas con sal, quiere decir con la guía del Espíritu. No con posturas humanas, porque dice no, porque yo creo que la cosa es así. No, la palabra de Dios dice, el Señor nos enseñó de esta manera. Entonces cuando uno tiene que predicar, tratemos de hablar de la palabra, no de nosotros.
Es muy importante no hablar de nosotros, lo menos que podamos hablar. Por ahí viene un testimonio, sí, acota a lo que el Espíritu Santo nos da, pero es importante hablar la palabra, porque para eso viene la iglesia, a comer de su palabra. Dice Jesús, mis palabras tienen espíritu y vida para aquellos que la reciben. Entonces, cuando uno entiende que quiere crecer, se preocupa, ora a Dios y Dios le da la capacidad. 3 o 4 palabras, 2 palabras, 1 palabra por el Espíritu, suficiente. Dios actúa en esa vida y cambió. Hay hermano y dice, hermano, ese mensaje que vino tal día, lo tomé y fui libre. ¿Por quién fue? El Señor. ¿Entienden, hermano? Entonces siempre con la capacidad que cada uno dio. Dios no tampoco poder imitar a uno, no tenemos que imitar a nadie. Imitarlo a Cristo sí. Pero siempre nuestras palabras sean sencillas, prolijas, para que bendigan el nombre del Señor. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Bien. El otro tema, parcialidad entre hermanos. Ahí en Santiago también. Eso estorba también el crecimiento. A veces, bueno, uno sin querer, hermano, a veces nos acontece que podemos hacer grupos. Tenemos nuestros grupos. Y ahora acá enumera Santiago 2, 1 al 4. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado el que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate aquí en buen lugar, y decía el pobre, estate ahí nomás de pie y siéntate aquí abajo de mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Amén, hermano. Ahí hace comparación, por ejemplo, de una persona que ha venido bien vestida y uno la atiende bien. Y bueno, este capaz que trae buena platita, así que hay que cuidarlo Podemos decirlo, podemos pensarlo, ¿por qué no? Pero viene un linchera, viene un andrajoso así, bueno, está bien, quédese ahí nomás. Papá cuando llegó borracho. Y el portero lo abrazó. Y eso fue lo que hizo convertir a papá. Eso fue. Cuando él se sentó dijo, no entiendo este hombre que no se dé cuenta que estoy borracho y cómo me abraza. Y lloró, jamás en la vida había recibido un cariño de esa manera, borracho. Y eso lo convirtió al Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ahí apunta a esta parte. Pero también dentro de nosotros no tenemos que haber asesión de personas. Siempre tenemos que compartir siempre como familia de Jesucristo, como una familia grande en el Señor. Amén, que pueda tener mucho conocimiento, un poco de entendimiento, no importa. Nosotros no tenemos que hacer asesión de personas, sino la Biblia dice que actuamos como jueces. A este sí, a este no. A este sí, a este no. Y al débil, dice la Biblia que tenemos que sobrellevarlo. Sobrellevar al débil. ¿Quiere decir que hay débil o no? Claro, hay débil. Y entonces, en la vida, hermano, tenemos que sobrellevar. Para ir a trabajar hay que sobrellevarse. En el matrimonio hay que sobrellevarse. En la iglesia hay que sobrellevarse. ¿O no? Entonces digo, no, pero este está bien. Yo le perdono, pero lo marqué. Quiere decir que allá en el corazón, entonces ahí actuamos como jueces. Ahí. En esa ocasión estamos siendo jueces y Dios no quiere. Eso estorba el crecimiento espiritual. No, tenemos que atender a todos los hermanos de la igual manera. Así como Cristo se entregó por todo, no por el rubio, no por el colorado, no por el morochito, por todo, linaje, color, raza. Gloria a Dios, por todo se entregó. Entonces ese espíritu de Cristo debe estar en nosotros. A veces sí pasa que Dios nos liga, el hermano a otro hermano, la hermana a otra hermana. ¿Sí? Nos liga en cuanto a tareas, a trabajo, a gracia, o siente lo mismo. Pero eso no quita de decir yo a la hermana o al hermano, no, esta sí. No, con todos nosotros tenemos que compartir. Y más cuando Dios nos llama a una obra. Imagínense que yo sea pastor y no le salude a este grupo y a aquel no lo saludo. ¿Pasa? ¿Estará bien eso? No. ¿Cómo enseñaba Jesús? Que tenía que ir y enfrentarse y darle la paz. Paz del Señor. Y si no te lo recibe, ¿qué dice? Esa paz volverá a vosotros. Porque usted le está entregando la paz de ¿quién? La paz de Cristo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, si Dios lo llama a una obra,
Está el hermano que está encargado. Vamos a suponer que el esposo está encargado en la obra y la hermana dice, bueno, ahí está, ahí, pero aquella, pero esto ya me cansa. Que no, pasa, hermana. Pero no me saluda, pastor. No importa, salúdele en nombre de Jesús, atropella y Padre el Señor, hermana. Y dice, no, la paz volverá a vosotros. Y puede ser que en una de esas situaciones Satanás salga huyendo y esa hermana se largue a llorar, se abrace usted y sean las mejores amigas para trabajar en la obra del Señor. Yo he tenido enemigos que de última fueron los que a mí me ayudaron en el momento más difícil. Me hicieron la vida imposible. Sin embargo, ellos me ayudaban a mí. Y era tremendo, porque decía, no puedo creer. Gloria a Dios. Entonces, lo que uno siembra va a cosechar. Entonces no tenemos que hacer de esa manera parcialidad entre los hermanos. Romanos 12:10 dice también, este es tremendo. Y es justamente todo lo que estamos tocando. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Repito, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Hermano, ¿sabe que cuando usted abraza a un hermano, o una hermana abraza a su hermana, si usted cuando verdaderamente está consciente de lo que está haciendo, es como que usted abraza al mismo Señor. Usted está abrazando o está saludando al mismo Señor. Porque usted está viendo la imagen, somos imagen del Señor y somos la familia de Cristo. Prefiriéndonos, en honra, dice. Entonces, cuando uno entiende esto, que son parte del cuerpo de Cristo y lo saluda con la paz del Señor y no hace asesión de personas, usted se lo está dando al Señor, se lo está haciendo. Y Dios toma grado de esto. Porque cuando estamos unidos, fíjense en que Jesús hace en la oración, le dice, Padre, 3 veces, que sean uno. Vuelve a repetir. Y por último dice, consumadamente sean una sola cosa, para que el mundo sepa que tú me has enviado. ¿Se da cuenta la gran importancia de poder amarnos fraternalmente? Sentir ese amor, sentir ese cariño. Y sabe, hermano, que se transmite. Yo cuando un hermano me saluda con humildad y con sinceridad, me llega. Ancianas, hermanos, con ese amor fraternal, con ese cariño, usted lo cala muy adentro, porque lo percibe que verdaderamente lo está haciendo con sinceridad. Y eso a uno lo fortalece, lo levanta, lo hace para arriba el Señor, porque es como que el mismo Señor lo está saludando. ¿Entiende, hermano? Entonces es muy importante tener ese amor en el corazón. Por supuesto que uno si está mal, no lo puede hacer, por eso que hay que estar bien. Entonces queremos crecer, estamos hablando de crecer espiritualmente en todos los órdenes, porque en algún momento usted se va a acordar, quizás yo no esté, pero esto le va a traer una gran bendición cuando usted esté al frente de una obra, el hermano junto a su esposa trabajando, porque cuando se empieza la obra hay que hacer de todo. Tiene que barrer, tiene que limpiar, tiene que cantar, tiene que acomodar, tiene que hacer todo, cantar, tiene que pasar, no sé, de todo hay que hacer. Le toca cuando empieza una obra, hermano, hay que hacer de todo. Y entonces en esa tarea usted con ese amor, con ese cariño viene la salma y con ese amor fraternal lo saluda, lo abraza. Esa familia que entra se siente a gusto. Pero si viene y usted lo tiene, Dios le bendiga. Y por ahí pasó y la miró. Se siente como sapo de otro pozo, como dice vulgarmente. Y esa persona no viene más. Pero si viene y entra y dice, pero acá nadie me conoce, qué cariño. Y dice, yo la verdad que jamás en la vida pensé que los evangélicos eran aburridos, pero ahora me doy cuenta que nada que ver. Encontré una familia. ¿Por qué? Porque sienten el amor fraternal, no como el mundo la da. Es diferente. El amor que Dios, dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Y ese amor que es derramado es transmitido hacia los seres humanos, hacia el prójimo, aún hasta su enemigo. Usted está en paz. El enemigo que se va a levantar si usted no le hace la guerra, no le contesta, no se enoja, no lo mira mal, no lo saluda. Buen día, buenas tardes.
Y el otro está que vuela buscando manera de cómo le va a entrar para decirle que hizo una palabrota. Buen día, vecino. Buen día, vecina. Y no le encuentra motivo, se derrumba de último. Yo me pasó así. Buen día. Buen día. Y mi hijo me decía, papi, no te saluda. Ya me va a saludar. Buen día. Papi, baja la mano. Si no te saluda, ya me vas a saludar, le decía. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ganamos o no ganamos? Hoy, con qué respeto me saludan. ¿Con qué respeto? Pasaron ya 14 años, ¿verdad? 14 años. Y se dieron cuenta que en ese lugar había hijos de Dios. Y los vecinos observándonos. Y una vecina allí apareció. Yo estaba limpiando el auto ya para salir. Dice, perdón, dice, ¿usted evangélico? Sí, hija, sí. ¿Puedo hablar con usted? Sí, abrí la puerta y vení, viejita, vení. Y empezamos, no, yo estoy mal. Pero yo todos los días los observo. Que van y vuelven. Y tengo desesperación de ir con ustedes. ¡Wow! Y bueno, pero quédate tranquila. Ya vamos y nos arrodillamos con mi esposa. Vos andate tranquila, andate. Y se fue. Ahí nomás, cerramos la puerta de rodillas. Señor, esta alma tú la trajiste. Señor, es tuya, Padre. Yo te ruego que muestre tu mano, que muestre tu poder, que muestre tu gloria, Señor. Que en esta noche, dice, hace años que no duermo, me quiero matar a la noche, no puedo, velo toda la noche. Señor, que en esta noche pueda dormir. Al otro día, dice, soy yo, dice. ¿Sabe qué? Anoche dormí como nunca. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, qué importante, hermano, tener ese espíritu, transmitir ese espíritu, no hacer parcialidad, porque no, porque aquello no, no. No, tenemos que, cuando está el amor de Dios, hermano, más cuando trabajamos en la obra de Dios, tenemos que tener ese amor y demostrar ese amor que está dentro nuestro. Esa expresión de satisfacción, de alegría. Hermano, ¿cómo le fue? ¿Cómo amaneció, hermano? Pero bien, hermano, mire qué día lindo, que Dios nos regaló. Pero sí, hermano, tenía un problemita. Quédese tranquilo, vamos a clamar al Señor. Acuérdese que Dios dijo que cuando nos pusiéramos dos de acuerdo, Dios iba a oír nuestra oración. Y usted que transmite fe, transmite confianza, eso hace crecer su ministerio y crece la iglesia del Señor. Entonces la parcialidad, acuérdese, y ya que está, no se olvide que en cada culto salude a todos los hermanos. Salude. Hay lugares que los niños pasan adelante y entran y saludan a todos los siervos. De los niños, voy y me siento ahí, pasan todos ya los padres les enseñan, vayan a saludar a los siervos. Y van derechito arriba, y uno dice, mirá qué lindo, mirá, qué lindo, es agradable esas enseñanzas. Ya de niño, por ahí quiere poner la ofrenda y bueno, a veces uno no le da un peso. Pero es lindo enseñar que ellos pongan la ofrenda, que ellos ya de niños sepan lo que es darle al Señor, aunque no es pero saben que desean darle al Señor. Todos esos buenos hábitos nosotros tenemos que trabajar en nuestros hijos. Amén. Gloria a Dios. Entonces es importante, hermano, tener ese espíritu de también estar atento. Eso es otra de las cosas que tienen que ustedes aprender. Cuando estén en una obra del Señor trabajando, estar atento a las necesidades. Eso hace crecer. Como familia, estar atento. Yo a veces voy a dormir, cuando duermo ya la cabecita empieza Señor, me olvidé de esto. Ay, Señor, al otro día urgente. Atento para que la obra de Dios crezca, avance. Porque usted no sabe lo que le puede pasar mañana. Y si usted estuvo en el momento de necesidad, Dios cuando usted dice vuestra cama será mullida. Quiere decir que Dios va a sostener, va a bendecir y todas esas cosas, hermano, hacen que crezca la obra del Señor. Hay mucho tema para hablar de estas cosas, hermano, porque eso nos hacen a nosotros ver más allá, no miramos por nosotros mismos. Pero vamos a hacer esto, el año que viene voy a comprar esto, voy a comprar el mueble, voy a comprar la ropa, voy a comprar la bota, voy a comprar... Está muy bien, pero a veces Dios quiere que miremos un poquito a nuestro costado. ¿Cómo están nuestros hermanos? ¿Verdad? Yo una vez tenía dólares. La primera vez que tenía dólares, ¿sabes qué? Los verdes, se los miraba. Empecé a juntar. Y vino una hermana de la provincia y sentí acá, tenés que darle.
Bien, amén. Nunca tuve nada. ¿Cuál es el problema? El tema cuando a veces uno tiene, cuesta. Y le digo a Betty, mirá, negra, sentí esto. Ah, si sentiste, dale. Gloria a Dios. Preparé un sobre. Le digo, entregáselo vos. Fue a visitar a mamá. Vivíamos nosotros atrás. Y bueno, ahora ahí se fue. Pasó días. La hermana le llama a mi esposa llorando. Dice, hermana, teníamos cosas que pagar y no sabíamos cómo hacer. Cuando yo abro ese sobre no podía creer, lloraba. Llamé a mi esposo y llorábamos. Fue de parte de Dios, no sabíamos, estábamos afligidos, no sabíamos qué hacer. ¿Será que Dios me dio a mí? Sí, Dios me multiplicó. Gloria a Dios, quien abre la mano, Dios también abre su mano para bendecirnos, gloria a Dios. Pero hay que practicarlo. Todo esto es parte de lo que es crecer espiritualmente, gloria a Dios. ¿Cuántas veces me habrán ayudado a mí? Nunca pedí a nadie, pero en los momentos de necesidad, ahí estuvo. Nunca me dejó. Entonces yo tengo que pensar en el hermano, cómo está, si pasa bien, si pasa mal. Y cuando uno se acuerda del otro, el Señor dice en su palabra, cuando estuve enfermo, no me viniste a ver. Estuve en la cárcel, no me visitaste. Tuve esto, no estuviste. Y los discípulos dijeron, ¿pero cuándo, Señor? Cuando uno de mis pequeñitos tú hiciste, a mí me lo hiciste. Eso hace crecer, ver los enfermos, ver cómo están, ver su necesidad, ayudar, extender la mano, porque se lo estamos haciendo al mismo Señor. Amén. Tenemos que mover la juventud, pero primero vamos a hablar cómo vamos a trabajar. Entonces cuando nosotros comencemos a activar, ya tenemos una mentalidad positiva, crecida en el Señor. Ya como cuando el enemigo se nos levante, pará, acordate lo que Dios nos habló, esto no tenemos que hacer, vamos a hacer de esta manera, porque Dios se va a manifestar con nosotros y Dios va a bendecir. Y dije, Señor, muévenos, oh Dios, a través de tu Espíritu Santo, pero crecidos Espíritu. Y digo, Señor, levanta una generación poderosa, llena del Espíritu Santo. ¿Por qué le digo así? Porque falta gente, falta obreros. Jesús dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos. Roga pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Entonces, qué importante que ustedes van creciendo ordenadamente dentro de lo que es la iglesia, entienden estas cosas y se van ordenando. ¿Sabe lo que es en las manos de Dios lo que son ustedes? Dios le ha dado la oportunidad de que puedan crecer en una iglesia, en una casa de Dios, y ustedes están ordenados, preparados para poder trabajar para el Señor. Voy a filiales y veo hermanos que tienen gracia y están ahí, no hacen nada. Están mal, están enojados. Yo digo, Señor, está el mundo al revés. Señor, despiértanos, Señor, porque tú vienes a buscar a la iglesia, despierta. Pero cuando el motor de la iglesia comienza a funcionar, hermano, y cada uno comienza a trabajar en lo que Dios le ha puesto, alguno le ha dado gracia para cantar, para alabar al Señor, y están ahí. No pueden alabar a Dios, no pueden cantar porque están mal. Entonces dije, no, Señor, ayúdanos para que podamos crecer. Y el Espíritu Santo tomará sus vidas y los cambiará. Y ustedes serán de bendición. Dios los tomará. Dios hará cosas tremendas en su vida. Ustedes van a notar que van a crecer, van a avanzar y que su corazón está lleno de gozo, de alegría. Y eso hace que el cambio hace la diferencia en la iglesia. Se nota cuando entra usted a una iglesia del Señor y ve que están trabajando, ve la gracia. Hermano, le pasó a Bernabé cuando salieron de allí, que comenzó la gran persecución en Jerusalén. Dice que la iglesia empezó a huir, empezó a escapar, pero mientras se iban metiendo a Antioquía, se metían a otros países, predicaban con denuedo, con fe, con virtud de parte de Dios, y le dijeron, por favor vengan, que hay almas que han aceptado a Cristo. Cuando llegó Bernabé y dijo, y vio la gracia en los jóvenes, aleluya, fue la primera iglesia que se le llamó cristiano. Llegaron, le dijeron, recibieron el Espíritu Santo, ni siquiera sabemos que existe. Pusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Pero ¿quién comenzó esa obra? Los jóvenes que habían aprendido de parte de los discípulos. Hermano, Dios no ha cambiado, Dios es el mismo hoy, ayer y por todos los siglos. Entonces lo que Dios quiere que de ustedes se preocupen y tomen las cosas en serio para crecer espiritualmente, y sus vidas serán diferentes
prosperarán en su vida espiritual, en su vida económica, porque todo dice Jesucristo más primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será por añadidura. Y cuando hablamos de la justicia, estamos hablando de todo lo que estamos hablando. Todos estos temas entra en lo que es la justicia de Dios. Aprender la palabra. Gloria a Dios. Orar. Cuidarse de los falsos maestros. Controlar la lengua. No hacer parcialidad. Gloria a Dios. Todo eso son parte de la justicia de Dios. Todo eso es la forma en la cual usted va creciendo. Va creciendo. Y nosotros los pastores estamos desesperados. Señor, mira este jovencito, mira este matrimonio, Señor, que se está encaminando. Ayúdale. Gloria a Dios. Hay siervos, hay matrimonios que se están ocupando y van encaminándose bien. Gloria a Dios. Y me pone contento. Para nosotros es un éxito, una victoria en el nombre de Jesús, porque van creciendo en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ese es nuestro deseo. Gloria a Dios. Estamos tratando de mantenernos, estamos luchando contra viento y marea, pero no le permitimos a Satanás ni a las mentiras satánicas, ni a nadie que quiera introducir cosas que no son de agrado a la voluntad de Dios. Entonces Dios hoy nos está dando una gran oportunidad. Nos vamos a parar firmes, Señor, y tú vas a llenar estas vidas y estos corazones, y de ellos sacarás siervos, de ellos se levantarán hombres de Dios que van a defender la verdad de Cristo. Bien, vamos a la última. Excusa, Éxodo capítulo 3. ¿Vio cuando uno le pone excusa? Porque la gran parte, hermanos, a veces no queremos asumir la responsabilidad. Y a veces hay llamado de Dios. Entonces, lo primero que hacemos, nos excusamos. No por esto, no por aquello, porque el otro. Y eso delante de Dios no sirve. Las excusas no sirven. Entonces, para crecer espiritualmente, tenemos que dejar de lado. Mire lo que pasó con Moisés. En el llamamiento de Moisés no era cualquier cosa, era un llamamiento tremendo. Éxodo capítulo 3, 11 dice: Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Amén. Al mismo Señor, vuelvo a repetir. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya al Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Capítulo 4, versículo 1 del mismo Éxodo. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí, ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Gloria a Dios. En otras partes yo puse solamente esos versículos, pero hubo parte donde Moisés le dijo: yo soy tartamudo. Claro, uno lo primero que hace es poner su capacidad humana. Y no se trata de la capacidad humana. No se trata de una preparación como terciario, facultativo. No. Si hay un llamado de Dios, es disponer el corazón. Jeremías dijo: Señor, soy niño. Siempre existió la excusa. Pero había un llamado de parte de Dios. Y cuando Dios tiene un propósito, Él lo va a cumplir. Él dijo: no importa si tú eres tartamudo, yo hablaré por tu hermano. O sea, los métodos son de Dios. Nosotros no tenemos que preocuparnos. Si hay un llamado de Dios, nosotros te digo: Señor, ayúdame. Amén. Amén. Entonces, es muy importante, hermano, las excusas, que yo esto, que yo aquello, que yo el otro. No. Delante de Dios, hermano, tenemos que ser íntegros, completos. Entonces ahí es donde está la bendición de parte del Señor. Porque a veces arrastramos consecuencias por excusarnos y por no querer. Yo, cuando a mí me hablan de ser diácono, bueno, luché un poco, pero cuando me dijeron: los vamos a confirmar como pastor, ahí me puse mal, porque yo sabía lo que era un pastor. Porque papá era pastor y sabía que en esos momentos hubo grandes, terribles debates, hubo momentos difíciles y grandes problemas. Papá no nos contaba, pero en la iglesia uno se entera. Porque como todos los tiempos, se sabía, se había comentarios, esto. Digo yo no quiero saber nada de pastor, hermano, no. Yo le dije al hermano Valdés: Dios me tiene que revelar a mí. Me ponía mi excusa. Está bien, hijo, está bien. Pero en esa semana me pegó un torniquete que le dije: Señor, hágase tu voluntad. Y le dije: hermano pastor, haga lo que tenga que hacer. Él se sonrió, como diciendo: no es mi problema, es el tuyo.
Y Dios trató conmigo. Y lo acepté. Y hasta el día de hoy estoy agradecido a la gran misericordia de Dios. Porque uno lo que primero mira la capacidad o no querer sufrir. No, pero si hay que estar en esto, hay que estar en aquello, es para sufrir, es para esto. Justamente Dios nos llama para seguir las pisadas del Maestro. Cuando Saulo Dios le habla, le dice, Saulo le dice, Ananías, ve a orar por Saulo, que está en tal lugar. Dijo, no, Señor, afrentó a los cristianos, hizo esto, hizo aquello. No. Saulo le dice a Ananías, ve, porque instrumento útil es en mis manos. Y él va a tener que ver lo que va a sufrir por mi causa. Gloria a Dios. Y bueno, pasó de todo. Pero ¿qué dice el último en Timoteo? He acabado mi carrera con gozo. He echado mano a la vida eterna. Ahora me espera ¿qué? La corona de vida eterna, la cual Dios me dará y a mí y a todos los que le aman a Dios. Entonces, hermanos, las excusas de lado. Tenemos que abrir nuestro corazón para el servicio del Señor. Vamos a ver una parábola también en San Lucas. San Lucas 14, 16 al 24. Es una parábola. Justamente habla de Israel, pero también nos habla de cada uno de nosotros. Dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir, y a los convidados, venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Y el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuse. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuse. Y otro dije, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén. Todos ponían su excusa. Hablando de Israel. Es una comparación o una ilustración. Israel estaba para el convite, pero no, se excusaron que esto, que el otro, que listo. Vino y le dijo, está todo preparado, Señor, pero no quieren venir. Listo. Ve a buscar allí por las plazas, los mancos, los cojos, y tráelos. Fuérzalos a entrar. A veces nosotros nos excusamos. Bien, Dios no tiene problema. No toma responsabilidad. Empiezan las excusas de esto, empiezan las excusas de aquello, y le resta importancia a las cosas de Dios. Y Dios es terminante. Es terminante. Amén. Y dijo, de cierto os digo que todo aquello que yo los invité no gustarán de la cena. ¿Por qué? Porque me rechazaron. Entonces, hermano, es importante las excusas. Hay que dejarlo de lado. Señor, hágase tu voluntad. Esta ilustración habla de Israel, pero también nos habla a todos los cristianos, a todos los hijos de Dios. Que normalmente no, porque yo no puedo, porque yo esto. Hay cosas que sí, es verdad. Hay ciertos momentos que dentro de lo que es la obra de Dios. Pero hermano, cuando uno dice, el soldado, habla Timoteo, no se embaraza en los negocios de la vida, sino que es fiel aquel que lo tomó por soldado. Está hablando del siervo de Dios. No se embaraza en los negocios de la vida, sino que está fiel a aquel que lo tomó como soldado. Hablando del siervo de Dios. Entonces, ¿qué hace? Trabaja, está en la actividad y todo, pero también está su preocupación tratando de pedirle a Dios que Dios esté guiando. El hermano Freire nos enseñaba en sus mensajes y cuando él le tocaba para confirmar un pastor, tomaba ese pasaje y hablaba justamente del buen soldado de Jesucristo, cómo es. Y comentaba de que él, cuando él estaba en la policía, y después de la policía, bueno, tuvo un trabajo con un hombre que lo conocía, y bueno, mientras estaba en ese turno, podía atender la obra de Villa Federal, podía atender para acá, pero llegó un momento que ya, bueno, le cambiaban de turno. Entonces, el patrón le dice, mira, yo voy a cambiar de turno, te voy a necesitar para la tarde. Dice, pero
va a ser difícil. No, pero vas a tener un buen sueldo. Vas a cobrar diferente, no nada que ver. 2 o 3 veces más de lo que estás haciendo. Pero yo lo que pasa, pero no podemos arreglar. Vamos a ver cómo le buscamos la vuelta. Que yo soy un pastor y yo tengo que atender la obra del Señor. Entonces, pero quédate tranquilo. Dice, vamos a buscarle la manera. Esos días lo podemos arreglar. Y fue a donde se cambiaba, donde estaba el lugar de la ropa, y habla con Dios. Señor, mira la propuesta que me ha hecho este hombre, pero tú sabes, Señor, que yo estoy para atender la obra. ¿Qué hago, Señor? Pregúntale qué turno tienes. Y bueno, fui, a ver, vamos a llamar, ya te averiguo. No, a la tarde. Ah, no, discúlpeme, pero no voy a poder porque a la tarde yo justamente soy pastor y tengo que enseñar. Ah, pero le vamos a buscar la vuelta, le vamos a buscar, quédese tranquilo, mientras esté yo, no se haga problema, lo vamos a manejar. Y se fue de vuelta, se fue al vestuario, clama a Dios y le dijo, Señor, mira esta propuesta, Señor. Y el Espíritu Santo le dice, pregúntale qué va a pasar después que él se jubile, porque estaba a punto de jubilarse. Fíjese, hermano, cómo opera el Espíritu Santo, cómo habla con voz audible cuando uno quiere hacer las cosas bien. Con voz audible el Espíritu Santo. Y se fue y le dijo, discúlpeme de vuelta. Ah, sí, pase por favor. Dice. Y le dice, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué va a pasar cuando usted se jubile? Ah, dice, la verdad que no lo había pensado. Mire, vamos a hacer una cosa, dice. Le agradezco todo lo que usted me da, pero quédese tranquilo, yo voy a seguir con mi turno. Bueno, está bien. Yo quería darle una mano. Él entendía que el mismo enemigo le estaba preparando los platos para que él se enfriara. Y contó de un pastor que tenía una gracia tremenda. Dios lo usaba tremendamente. No tenía trabajo, puso un negocio, puso como un almacén. Y bueno, durante todo el día no vendía nada. Venía uno, venía dos. Pero a la hora de la reunión se le llenaba. Y dice que me dice, claro, y era la hora, no vendió en todo el día, entonces había que hacer la diferencia. El culto ya se perdió. Listo. A la otra semana, lo mismo. En el día, nada. A la hora del culto, se llenaba y no le alcanzaba las manos. Hasta que se enfrió. Se enfrió totalmente. Y hacía reflexión. ¿De qué vale si ganare de todas las cosas de este mundo y perdiere su alma? Entonces, estamos hablando de algo de responsabilidad. Estamos hablando de no excusarnos. Saber que si lo poco, Dios me lo bendice. Y hay una alabanza que dice, todo lo que Dios me da siempre me alcanza. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Entonces, hablaba del buen soldado de Jesucristo. Dios nos tomó para hacer el servicio y ahí estamos, con esa responsabilidad. Y de esa manera nos enseñaron. Mi padre era un hombre que jamás faltaba a la reunión de ministerio. Nunca, excepto que se enfermase. Y gracias a Dios yo también, usted va a mirar los libros y usted va a mirar si yo falté alguna vez en el ministerio. Pero ¿quién me lo trajo esa seña, esa forma? Los de arriba. Ellos me enseñaron que ese es el culto nuestro de los siervos. Y en cada reunión de ministerio Dios habla y trata con nosotros. ¿Entienden? Lo que significa la responsabilidad. Dios está para cubrirnos, para ayudarnos, para fortalecernos. Entonces, hermanos, esa es la enseñanza que tiene nuestro ministerio. Es la forma, es la manera para nosotros crecer espiritualmente. Porque a veces uno lo mira y no pasa nada. Sí que pasa. Y por eso uno no crece. Y va viviendo una vida mediocre. Y el Señor dijo, a los tibios los voy a abrazar y los voy a felicitar. ¿Qué dice? Los vomitaré de la boca para afuera. Entonces Dios quiere o caliente o frío. O de él o del otro lado. Medio no quiere. Y cuando usted se llena del Señor y usted pelea, Dios va a darle grandes victorias para la gloria del Señor. Queremos crecer, queremos que la iglesia del Señor no se frene, sino que avance en el nombre de Jesús. En el nombre del Señor, Dios tiene que darnos la victoria, porque Cristo viene y viene ya. Entonces de ustedes, Dios tomará, quizás dice, no, pero a mí, ¿qué me va a elegir el Señor? ¿Qué se va a acordar de mí?
Dice que Él cuenta las familias de los cielos y de la tierra, tiene todo controlado y Él sabe quiénes son los suyos. Entonces nosotros, hermanos, somos de Jesucristo. Por lo tanto, mi oración, Señor, levanta esa generación poderosa en el nombre de Jesús. Y que esto sea a nivel nacional, que el Espíritu Santo mueva nuestras vidas, donde nos tenga que mover, allí la presencia de Dios nos acompañe. Porque todo